Porque vamos a hablar con Martín Nistal, ¿no? Pero que él es el analista justamente de datos del Observatorio Argentinos por la Educación. Pero fíjate esto, ¿no? Menos de la mitad de los alumnos llegan a sexto grado a tiempo y con los conocimientos adecuados. Y esto, bueno, es preocupante porque no se aprende y hay cuestionamientos al modo de enseñanza y también de aprendizaje. Y esto habla del presente y del futuro argentino. ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy pensando, mira, la Argentina creo que fue uno de los primeros, si no el primer país que terminó con el analfabetismo en el mundo, así como tuvimos nuestro primer censo. Incluso, fíjate, en la política de género, Sarmiento trajo a las famosas maestras de Boston. Y la verdad que fuimos precursores en educación. Y eso fue cambiando a un extremo en donde los chicos van a la escuela pero no son educados. Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a Melina Furman, que es especialista en estos temas, indagamos un poco esto que decís, ¿no? El año pasado, esto enmarcado en que el año pasado habíamos mostrado que solo 16 de cada 100 llegaban al último año de secundaria en tiempo y forma. Tiempo entendido como que llegan sin repetir ni abandonar. Forma, que llegan con lo que tienen que saber de lengua y matemáticas según las pruebas de aprendizaje. Y este año dijimos, bueno, la discusión en educación siempre estuvo muy centrada en secundaria y se piensa que todos los problemas están ahí. Sin embargo, dijimos, bueno, ¿qué pasa en la primaria? Y vimos los números, estos números son post pandemia, sin embargo marcan algo estructural, donde solo 43 de cada 100 llegan en tiempo teórico esperado, sabiendo lo que tienen que saber de lengua y matemática. Entonces, claramente estamos en un problema, ¿no? Argentina, como bien decís, un país que fue precursor en muchas de estas cosas, sin embargo, eso quedó en el pasado, al menos en términos de aprendizaje. Sin embargo, seguimos siendo buenos en términos de inclusión o de chicos que estén dentro de la escuela, pero en términos de aprendizaje estamos muy relegados, incluso comparados con países de la región. No, ni hablar. Y además, por ejemplo, la mitad de los chicos no termina secundario. Esos son datos así, a grosso modo, para pintar un cuadro que es cada vez más preocupante. Y además nuestro sistema educativo es obsoleto. Lo digo, perdón, ¿no? Como docente universitario, me lo cuestiono también en la Universidad de Buenos Aires, graduado de allí. También Belén lo es, no sé si Diego, pero muchos de los que pasamos por la universidad sentimos que nuestras carreras son largas, son extensas, que el mundo va... por otro lado, va hacia los posgrados, las especializaciones, acortando las carreras universitarias, favoreciendo una educación más moderna que piense además en el futuro. Nosotros tenemos una educación anclada en el pasado y no es que esté mal estudiar historia, a mí me encanta la historia, creo que fueron de mis mejores notas en mi carrera académica, pero evidentemente no hay manera de pensar en el futuro cuando además nuestros políticos están todo el tiempo pensando para atrás también, ¿no? Quiero decir, es un combo de la cultura en general, ¿no? De nuestra práctica como sociedad, que yo creo que también impacta en esta manera de pensar la educación, ¿o no? Exactamente, ahí tenemos que cuestionarnos qué está pasando, sobre todo en los primeros años de enseñanza, ¿no? Los aprendizajes fundamentales, aprender a leer, escribir, a sumar, a restar, hacer operaciones básicas de matemática, aritmética, es fundamental para lo que viene después, para cualquier cosa que viene después, para la secundaria, para la universidad, etc. Entonces, y esos aprendizajes fundamentales no los estamos logrando. Las pruebas UNESCO, las pruebas de UNESCO que se realizaron durante el 2019, que se publicaron el año pasado, mostraron que los niveles de aprendizaje ya en tercer grado son realmente muy, muy graves. 1 de cada 2 chicos no alcanza los requerimientos mínimos de aprendizaje de lectura. Entonces, muy temprano tenemos problemas de aprendizaje. Y esto nos muestra que también nos perdemos en la discusión, ¿no? Que muchas veces la discusión está cuáles serán las carreras del futuro, si es robótica o no es robótica, si son ese tipo de cosas. Pero acá lo que está fallando son las habilidades del siglo pasado, ¿no? No las del futuro. Son las de aprender a sumar, a restar, Claro. a leer, a escribir, habilidades básicas. Y estamos fallando ahí. No, y empiezan a surgir nuevos analfabetos. Este es un dato que leí el otro día, muy preocupante, porque esto también está pasando, sobre todo en provincias del norte de la Argentina. Martín, vamos a repetir esta nota, ahora nos quedamos un poquito cortos porque es un tema de fondo y queremos analizarlo con más tiempo en la próxima oportunidad. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. Bueno, hasta acá llegamos.